Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Carlos Codermat, soy residente de primer año del Instituto de Cardiología y Cirugía Cardiovascular. Como dijo la doctora Doxataki, estoy a cargo de la presentación del segundo caso clínico que posteriormente veremos proyectado en vivo desde la sala de hemodinamia. En este caso, nuestro paciente es un paciente de sexo masculino, de 71 años, que presenta como factores de riesgo cardiovascular, hipertensión arterial, dislipidémico. En el año 2006 tiene un antecedente de una angioplastía a un ramo primario diagonal con un stent no liberador de drogas. Intrainternación se hizo un stent liberador de drogas a la obtusa marginal. Es un paciente con controles clínicos cardiológicos irregulares. El motivo de consulta surgió en septiembre de este año con un dolor precordial característico de esfuerzo de clase funcional 2-3 a una caminata de entre 5 a 10 cuadras, refería una angina de fuerza clase funcional 2, según la New York Heart. Venía con un tratamiento activo de valsartán más hidroclorotiazida 160, 12,5 miligramos día, nebivolol 5 miligramos día, aspirina 5 miligramos día, rosuvastatina 40 miligramos día y clonazepam 5 miligramos día. Al electro, en la consulta, vemos, como podemos observar, un ritmo sinusal, una frecuencia cardíaca de 75 latidos por minuto, un eje en 0, un PR en 160, un QRS de 80 milisegundos, un ST isoeléctrico, ondas T positivas aximétricas y un QT corregido de 391. También podemos ver una secuela anteroseptal en el mismo. Con respecto al laboratorio, en los datos positivos, un colesterol total, principalmente lo que pretendimos es objetivizar lo que es el lipidograma y la función renal, un colesterol total de 128, unos triglicéridos de 229, el colesterol HDL de 36 miligramos de decilitro, un colesterol LDL de 63 miligramos de decilitro y un clearance de 97.83. Se le pidió un ecocardiograma que se realizó de manera ambulatoria, que dio como resultado un ventrículo izquierdo de tamaño normal, un remodelado concéntrico, una FEBI normal, un movimiento septal apical anormal, unas presiones de llenados normales, una insuficiencia aórtica leve degenerativa. Bien. Entiendo la necesidad, pero ya los conocen el caso. Sí. Sigo. Como decía, un ventrículo derecho de tamaño y funciones normales, sin derrame pericárdico y una vena cava inferior de tamaño normal. En el mismo estudio se realizó un ecocardiograma color Stern Rate que dio una phase del 58%, con una disminución de la deformación moderada en el territorio de la arteria ascendente anterior septal medial, apical anterior y lateral, una mejor deformación del resto de los segmentos. En octubre de este año se realizó la prueba de SPECT cardíaco. En la prueba ergométrica dio positivo para isquemia miocárdica al doble producto alcanzado, una clase funcional intermedia. Y a nivel de la perfusión se observó en esfuerzo una hipoperfusión moderada del segmento septal apical, una hipoperfusión leve de los segmentos anteroseptales, basal y medial, inferoseptales, basal y medial, inferiores, basal, medial y apical, y en reposo que reperfunden totalmente los segmentos inferiores y parcialmente el resto. Griselda, hola. Solamente que lo quería interrumpir porque si no salió online, porque el doctor Costantini está online y estamos presentando en forma presencial, si el doctor no está en línea no va a saber del caso. Así que por eso es que quería que lo presente nuevamente, porque estuvimos en un momento fuera de solamente presencial. Nosotros lo conocemos al caso, pero el doctor que está como moderador internacional no lo conoce. Entonces, si no estuvo online, quisiera que el doctor Costantini, si está en línea, que nos avise que escuchó la primera parte, si no hay que repetirlo. Está bien, no, creo que quizás para también los que están acá, y respeto a los que están acá, lo que podemos hacer es resumirlo en 3 palabritas lo que llegó hasta acá. ¿Sí? Vamos a ser paciente relativamente joven, con factores de riesgo, angina capacidad funcional 2, ¿está? Sí. Rápido lo vamos a hacer. Es angina capacidad funcional 2. No hay necesidad de hacerlo rápido. Yo lo he escuchado. Hola.
Hola. Poneme 200, dame. Hola. Ponme mano la nitro. Ahí está. Sí, Hola. doctor, Sí, José. Pará un poquito. ¿cómo le Doctor va? Lazarte. Quería Sí, saber si usted, escuché, si usted Este, escuchó escuché la corta. la primera parte. presentación del doctor Carlos Ponele ahí. desde que lo presentaron como residente de primer año. Ah, Eh, bueno, perfecto, sí, lo perfecto, escuché al caso y perfecto, bueno, perfecto. Seguimos entonces, seguimos. Seguimos. llegué Gracias. Sí, a sí, sí. escuchar hasta que tiene la cintilografía o ¿Hasta acá, doctor? Hasta ahí. estudio de perfusión positivo Bien. Muy de bien. segmento septal, De ahí, anteroseptal, basal, medio, perfecto. inferoseptal, Perfecto. medial y Seguimos, doc. apical. Sí, sí, puede Ahí. continuar. Bien, perfecto. La conclusión del estudio de SPEC dio una necrosis en el territorio de la arteria descendente anterior, una arteria coronaria derecha de entre el 5 al 10%, con una isquemia perinecrótica FR del se 5 al llevaron ya. 10%, un vestrículo izquierdo de tamaño No normal, la con una acuerdo. función Ah, levemente cierto que deteriorada, con caída de la fracción de eyección de 9 puntos. La resonancia magnética, esto, bueno, gracias a cortesía del doctor Babi, Carlos Babi, quien realizó el estudio y nos brindó el informe, podemos ver unos diámetros del ventrículo izquierdo en límites superiores a la normalidad, volúmenes ventriculares izquierdos conservados, masa ventricular izquierda conservada, un trastorno de la motilidad parietal regional y un realce tardío subepicárdico anterior medial viable y transmural anteroapical no viable. Aquí podemos ver con mayor definición el realce tardío, un tercio medio subendocárdico menor al 50% y un tercio apical transmural anterior. Luego, el 23 de noviembre, se le realizó una cinecoronariografía que concluyó una arteria descendente anterior que presentó una lesión suboclusiva en el tercio medio, con un stent previo al ramo diagonal con restenosis intrastent, con lechos distales irregulares buenos, una arteria circunfleja que presenta placa moderada ostial, un stent previo en la obtusa marginal con una buena evolución, con lechos distales buenos, una arteria coronaria derecha con calcio parietal severo, con presencia de nódulos, una presencia de placa moderada en el tercio medio distal con lechos distales buenos y un tronco de la arteria coronaria izquierda que presentó una lesión obstructiva concéntrica de grado moderado de un 40% en forma distal. Acá tenemos unas proyecciones desde oblicuo anterior. Que muestran las lesiones coronaria izquierda anteriormente nombradas. Acá podemos observar una proyección en Spider, donde podemos ver un tronco permeable sin lesiones de significancia, en esta proyección al menos, una circunfleja con una placa a nivel de su origen, moderada, un ramo obtuso marginal de la circunfleja que fue tratada en el año 2006, con un stent nivelador de drogas con muy buena evolución y que se puede observar también una arteria descendente anterior con una termatosis de grado leve. A su derecha pueden ver la misma imagen estáticamente y observar las lesiones. Bueno, en esta proyección, siguiendo con las CSG, en las proyecciones craneales, podemos ver en la imagen de la derecha un tronco permeable con una placa de grado leve. Sí, en esta imagen. Un tronco permeable con placa de grado leve. Acá podemos observar una lesión en descendente anterior después de un ramo septal. Un ramo diagonal con hiperplasia no intimal intrastent, moderada severa, una restenosis intrastent. Y en la última imagen podemos ver el afinamiento del tronco con una placa leve moderada severa con una lesión crítica del 95% de la obstrucción aproximadamente. Bien. Continuamos con las proyecciones craneales de la coronaria izquierda, un análisis básicamente cualitativo de la estenosis del tronco, como lo habíamos visto en la diapo anterior. Una placa excéntrica moderada en el tronco coronario izquierdo, presencia de calcio parietal leve a moderado.
los nódulos cálcicos, acá ya una proyección de la coronaria derecha. Y podemos verla en movimiento. Exactamente. Bueno, lo importante de esto fue que se realizó una valoración funcional no invasiva a través de inteligencia artificial. Esto gentileza del Hospital Constantini, de la ciudad de Curitiba, Brasil. Tenemos una valoración funcional que se realizó con inteligencia artificial, como dije, que nos permitió el resultado del QFR report de un tronco coronario izquierdo de 0,91% y una coronaria derecha de 0,80%. Esto nos permitió hacer un análisis cuantitativo de los mismos y tener una mejor idea de lo que es la estenosis coronaria en este paciente y su riesgo de cardiopatía isquémica. En el Syntax Score tuvimos una puntuación última de 16 puntos. También hicimos un Syntax Score 2, en la cual tomamos otros parámetros cualitativos del paciente, como su anatomía, su edad, su sexo, que nos permitió dar como resultado un debate si realizamos una intervención quirúrgica o una intervención hemodinámica percutánea. El Euroscore 2, tenemos un riesgo de mortalidad hospitalaria de 0,76, un riesgo bajo. Y en resumen, para ir en vivo a la sala de hemodinamia, tenemos a un paciente masculino, hipertenso, dislipidémico, que en el año 2006 se realizó una angioplastía previa radiodiagonal y obtusa marginal de la circunfleja, que su situación clínica actual es una angina de esfuerzo de clase funcional 2, 3, en el eco una FEBI conservada, un trastorno de la motilidad de la hipoquinesia apical, un SPEC con necrosis en el territorio de la arteria descendente anterior y coronaria derecha de entre un 5 al 10%, una resonancia magnética con un RASL tardío subendocárdico arterial medial, viable y transmural anteroapical no viable, y una cinecoronariografía practicada en noviembre que da como resultado una enfermedad de múltiples vasos y tongo coronario izquierdo. Un Syntax Score de 16 puntos, no de 35, un Euroscore de bajo riesgo y un QFR de valoración funcional no invasiva en tongo coronario izquierdo de 0,91 y de coronaria derecha de 0,80. El tratamiento actual del paciente es valsartán, hidroclorotiazida 160 12,5 miligramos, nebivolol 5 miligramos día, aspirina 100 miligramos día, rosuvastatina 40 miligramos día y clonazepam 5 miligramos día. Comenzamos la discusión y debate del caso. Bien. No, quiero aclarar que lo vimos el caso y hubo las correcciones de 35-16, creo que lo tendríamos que aclarar. Sí. Pero quizás empezaría antes de hablar de la angiografía, es hablar fundamentalmente del paciente. ¿Okay? Tenemos un paciente con una angina capacidad funcional es 2, no es 3. ¿Qué harían con este paciente? Independientemente de lo que viene después. Tengo un paciente con factor de riesgo, con angina capacidad funcional, sabemos que coronario, tiene angioplastias previas, ¿qué harían con este paciente? Sin ser invasivo. ¿Una opinión? Si un paciente con una angina crónica estable tiene que tener el control adecuado de sus factores de riesgo, su LDL está alto, así que uno le agregaríamos inicialmente ezetimibe y eventualmente veríamos si el paciente califica para bempedoico si no llega a las metas. Por otro lado, las guías de angina crónica estable no aconsejan la utilización de diuréticos tiacídicos en pacientes con síndrome coronario crónico por el potencial riesgo de arritmias. Entonces yo a este paciente lo medicaría, aumentaría el valsartán, sacaría la hidroclorotiazida y agregaría un bloqueante cálcico probablemente. Bien. ¿Algo más? Digamos, doctora, vamos a hacerlo dinámico.
le cambiamos y adecuamos la medicación, porque lo que estamos haciendo es adecuar. El paciente no cambia su estatus clínico, es decir, sigue sintomático en capacidad funcional 2, ¿tá? Que no es aceptable, entonces le pedimos los estudios. A partir de los estudios no invasivos, hablemos de eco, de la ergometría y de los resultados de la resonancia. Si completamos los estudios no invasivos. ¿Cuál es la opinión del público con respecto a este paciente? Lo que hay que ir en forma, pues ya sabemos que dónde va a terminar, pero ¿qué haríamos nosotros? Veamos los estudios funcionales. ¿Alguna opinión sobre los estudios funcionales? Más atrás. Pasa que como agarran los videos hay que hacer doble clic encima. Más atrás, seguí. Sí. Pues ya, eso, el anterior, que creo que es muy importante, que ves la dinámica. Por ejemplo, dejémoslo ahí. ¿Qué harían con este paciente? Pues por supuesto. Bueno, acá lo que se ve es que tiene, bueno, un territorio que podría ser de la coronaria de la descendente anterior o coronaria derecha o compartido, con un área de necrosis, pero tiene también entre 5 y 10% de área de isquemia. Entonces, eso ya te lleva a pensar en que probablemente sea para revascularizar. De todas formas, no es más de 10%, queda a criterio del médico tratante. Después tiene una caída de la fracción de eyección en estrés de casi 10 puntos, por lo tanto casi no llega a ser riesgo alto, pero es importante. Y hablando del volumen del ventrículo, sí mejora la contracción en esfuerzo, por lo tanto eso va en contra de la revascularización, pero tiene 2 criterios que me parece que son para estudiar, por lo menos. No, interesante, es decir, ahí empezamos a ir hasta dónde tengo que llegar un paciente. Y si yo siempre digo lo mismo, a veces hay que aguantarse un poco la angina, no es siempre grave. Yo en lo personal dije, bueno, tiene 10%, y después allá me dijeron acá, no lo voy a decir, el genio de la ruedita en la cámara gamma también juega muchísimo. No, hay que decirlo. Cuando me tiran 9 puntos y es difícil, y yo le veo de 11 y yo lo veo de 9, esos 2 puntos no son diferencia, y va a pasar lo mismo con la angiografía. Pero no hablemos, digamos. ¿Qué harían con este paciente? La doctora estaría, bueno, sigo para adelante. ¿Alguna opinión diferente? No diferente, pero probablemente sea un dato de mucha importancia. Cuando se calculó el syntax, le daba 35 puntos. Sí, bueno. Y de golpe pasamos a 16, y eso es un punto crucial, porque básicamente se hizo con inteligencia artificial y de modo no invasivo, no mediando FFR o IFR. Y eso es crucial a la hora de definir un paciente con lesión de 3 vasos potencialmente, con un score de syntax alto, lo cual relaciona más a este paciente al área quirúrgica. Probablemente lo que haya que discutir es si este tipo de evaluación se debe hacer cuando ya está planificado el paciente para una eventual intervención, o se replanifica el score de syntax por métodos no invasivos. Bien, bueno, si querés vamos entonces en la angiografía. A mí cuando me presentaron el caso, miré a la derecha y digo, para mí no son lesiones severas, angiográficas. Entonces recalculamos el syntax con José Luis acá. Digo, si la derecha la considero angiográficamente no significativa, no la tengo que meter entre un cálculo syntax. Es no revascularizable. Y ahí, eso es contraste. Sorprendentemente, entre comillas, a eliminar la derecha, el syntax cayó 16. Entonces, de vuelta a la discusión interesante, ¿y ahí qué que es? después nos va a hablar vos, Auki. Presentamos al paciente como enfermedad de 3 vasos. ¿Tronco? Sí, enfermedad de 3 vasos tiene. Ahora, uno debería decir enfermedad de 3 vasos significativos, que no es lo mismo. Entonces, no es un verdadero paciente 3 vasos y tronco, es un paciente en realidad con lesiones severas,
que se demostraron en descendente anterior y circunfleja. Y nos falta evaluar realmente final circunfleja. Entonces, quizás partimos de decir tronco 3 vasos y en realidad termina siendo un vaso y un score cintas de 16. Y cuando hacemos el análisis del score 16, empareja mucho lo que es el riesgo cirugía versus angioplastia. Son iguales. Uno tiene que elegir, porque eso es lo interesante. Como dice el cálculo, el SIGMA dice o PCI, o cirugía o angioplastia. Nos meten en un problema, decían ustedes, ¿no? Se sacó el problema de encima. Es decir, ahí no lo tenés modificado, ¿no? Sí, o ya está modificado. Es decir, el 35, si yo pongo derecha, son 35. Si la saco, me queda 16. ¿Está? Entonces, no tenemos que analizar todos los pacientes con sus números, hay que ver el paciente. ¿Cuál es su riesgo? Sí, pero por favor, doctor. En base a eso, un problema, lo que hablábamos hoy ahí abajo en ECO, bueno, que cuando uno va ganando experiencia cada vez tenés más dudas, ¿tá? Y al comienzo uno pone, por ejemplo, un ejemplo muy parecido, fracción de eyección, 35%. Si tiene menos de 35 le indican un CDI y si tiene más de 35 no le indican un CDI, por ejemplo, ¿no? Y uno pone 34 y es 36 o 34 y de golpe le indican un CDI por el número que uno puso. Hay que tener cuidado con los números que uno pone y las cosas y analizarlas porque a veces, como dijiste, la ruedita, uno ve 33 y el otro ve 36 y en uno tiene una indicación de un procedimiento posterior a eso y en el otro no. Entonces, si uno aísla los estudios del paciente, es complicado. Entonces, muchas veces hay que trabajar en equipo, que es lo que tratamos de hacer, ¿no? De hablar uno, el otro, ver los estudios, revisar, porque... Me ocurre mucho cuando analizan, sobre todo en vaso de cuello, viste que son muy taxativos, 69%, 70%. Ay, es peor todavía. Entonces, es un ejemplo similar, digamos. Claro, por eso. Entonces, fíjate vos, ¿podés poner la coronaria derecha? Sí. Cuando me la plantean yo lo miro, pero no es severa para mí. Bueno, pero no lo sabemos. Y lo calculás en el syntax, se me fue el 35. Yo la veo, le digo, honestamente, ¿cómo decir? Llevo algunos años haciendo esto. Y para mí esa derecha no es severa. Sí, es cierto, es grande, dominante y de gran desarrollo. ¿Qué? No lo sé. Fíjate, mostrame, está bien, mostrame la corona izquierda. Fíjate el tamaño de la DA, no es chiquita, ¿eh? Entonces, puede ser territorio inferior, pero es ápico inferior, no es basal. Entonces, si fuera basal, sí es la derecha. No tengo discusión. Pero de vuelta, dice inferior. ¿Qué segmento inferior? Falta ese dato. Si es ápico inferior de la DA, pero no dice en el estudio, fíjate que es bastante grandecita, esa DA tiene unas cuantas septales. Si esa derecha fuera isquémica, debería mostrar isquemia basal, ínfero-basal. Por eso a veces hasta los nombres nos lleva a pensar, este es un paciente, sí es 3 vasos, yo no lo voy a decir que no. Ahora, ¿tiene enfermedad significativa 3 vasos? Porque en 2 estudios funcionales, en el SPEC, tiene isquemia inferior, no es una isquemia severa, pero tiene isquemia inferior basal, medial y apical e inferoseptal, que es territorio de derecha es. Y en la resonancia también. Sí, la resonancia es al contrario. Ponerle la resonancia. Es difícil, pero eso ahí está el punto donde tenemos que analizar muy bien en conjunto todos los estudios, no uno, ni dos. Perdón, y lo otro, disculpe. No, por favor. En el SPEC nosotros vemos una caída de 9 puntos de la FEI, está bien, pero siempre por arriba de valores normales, lo consideramos normales de FEI, pero tiene 9 puntos de caída. Sí. Y una sola arteria, 9 puntos que caiga, esperaría más lesión a simple vista sin la inteligencia artificial y todo en una cine, ¿no? Sí, en realidad, vamos a aclarar, el análisis que se hizo, que es muy interesante,
que es un software que tiene en práctica no más de 2 años con muy buenos resultados, que es hacer un análisis a partir de la angiografía. No necesitamos cuerda ni nada. Analiza la angiografía y te dice el flujo, un análisis de flujo. Y en realidad es más un algoritmo que verdadera inteligencia artificial como tal. Que eso habíamos hablado, que quizás el año que viene hagamos un buen ateneo de eso. Bueno, nos gustaría saber qué opina el doctor Constantino, que está del otro lado. Bueno, buenas tardes a todos. Un gusto escucharlo, un gusto verlo al doctor Lasarte con ese espíritu que entusiasma, y verdaderamente ver ese grupo clínico tan activo en todos los tipos de discusión. Yo creo que los otros días hicimos aquí un simposio que el doctor Ramírez decía, cuando analizaba, el doctor Ramírez es un director del INCOR de San Paulo, de una vasta experiencia en enfermedad coronaria. Y él decía que el sistema, la medicina basada en evidencia, a veces nos olvidamos de la medicina basada en el paciente. Entonces podemos tener un conocimiento científico sólido que incluye el paciente, y que muchas veces uno deja el arte de la medicina, que es el interrogatorio. Fíjense que después viene el conocimiento de la experiencia personal del grupo donde está ese paciente, tanto sea clínico, tanto sea quirúrgico o tanto sea de intervencionismo. Y después está el tercero fundamento, y que muchas veces nos olvidamos, que es la preferencia del paciente. Si ustedes analizan este paciente, como muchas veces comento, no vino, nadie lo encontró en la calle, este paciente, para conversar. El paciente vino por algún motivo a buscar auxilio. ¿Qué es lo que lo trajo este paciente? Dolor precordial. Yo quiero creer de que la clasificación de la angina, que muchas veces es variable, yo creo que muchos pacientes dan un relato de su tipo de angina, y que muchas veces, muchas veces, que lo he visto en mi experiencia de 50 años de coronaria, el paciente a veces confunde un poco la forma en expresar su dolor precordial. De cualquier forma, este paciente vino porque tengo dolor precordial, doctor. Yo camino 8 cuadras y tengo dolor en el pecho. Y él debe pensar, doctor, que yo no lo he escuchado en la discusión de ustedes, que es muy linda. A mí me gusta la discusión clínica, me encanta, por más que digan, Constantino es intervencionista. No, primero está el paciente. Este paciente ha tenido un infarto. Y si ha tenido un infarto, no se olvida más del dolor precordial. Entonces, este ha venido por dolor en el pecho, y hay que preguntarle al paciente si estas 8 cuadras para él, porque lo identificamos con 8 cuadras. Yo lo identifico siempre preguntándole un poco más amplio, porque hablamos de 71 años, y cuando hablamos de esta edad pensamos, mirá, ya está con 70 años. Mediquémoslo, le damos unos remeditos y está ya con 70. Entonces, cuando viene uno de 50, este mismo paciente, solamente porque tiene 50, que es un número,
como decía el doctor, muy bien ahí un número, porque yo tengo 80 y tengo una actividad de 12 horas, 14 horas de trabajo por día. Ahora hay gente de 60 o 65 que está jubilado y no quiere hacer más nada. Entonces, la edad biológica y cronológica hay que saberla evaluar también. Para mí este paciente tiene dolor en el pecho y me ha buscado por dolor en el pecho. Lo han investigado, tiene isquemia. ¿Cómo no lo voy a estudiar? Se ha tenido ya un infarto que me dice que hay enfermedad coronaria previa. Bueno, ahora con esa imagen angiográfica, aquí, en mi servicio, en nuestro servicio, que es Latinoamérica, y no como confunden algunos americanos, como está publicado en el estudio Flash ahora a poco tiempo, no publicado, hacia en octubre, la imagen intravascular es para países ricos y servicios que tienen una condición económica excepcionalmente, está escrito eso, no es invento mío. Y que dejemos los estudios funcionales para un segundo término y analicemos el estudio funcional. Nosotros consideramos lo contrario, nosotros consideramos que el estudio de coronariografía no es más el gold estándar de definir una obstrucción crítica en la sala de cateterismo. Para nosotros, hace ya muchos años, más de 15, 20 años, decimos que la coronariografía precisa en un alto porcentaje de pacientes un estudio de imagen intravascular. Bueno, eso es para países ricos. Cuidado, vivo en Brasil, que es un país que ustedes saben que no es rico, vivimos en una ciudad que no es rica, entonces yo no considero que tenga que dirigir a la conducta terapéutica de un paciente, porque si yo soy pobre, soy rico, o yo puedo hacer un cateterismo con un examen de una coronariografía de un aparato de 10, 15, 20 o 30 años atrás y olvidarme del paciente. El paciente tiene dolor, señores. Él ha venido a buscar una ayuda. Entonces, este paciente, ¿qué es lo que es? Es jubilado, está sentado en su casa. Nada más, va al jardín y vuelve. Bueno, podemos mejorarle un poco la medicación. Ahora el paciente le dice, mire doctor, yo soy empresario, yo trabajo, soy encargado de una fábrica, encargado de una quinta, de una finca, y yo me muevo, y yo no puedo andar, doctor, me duele el pecho, ¿qué hago? 10 cuadras ya antes no lo... Entonces esto no se discute, se habla de pacientes asintomáticos, y paciente asintomático es el 50% de la enfermedad coronaria, 50%. ¿Tá? Existe un estudio europeo que muestra que el pacientes recuperados de muerte súbita, parada cardíaca en el centro, en el parque, en la calle, en el shopping center, aquellos que se recuperaron y se analizaron desde el punto de vista cardíaco, el 50%, tanto en mujeres o hombres, era el primer síntoma. Entonces, estamos hablando de un paciente que tiene síntomas, y si tiene síntomas, yo lo estudio. Le hago una coronariografía, lógicamente que se le ha hecho todos los exámenes funcionales y han mostrado que tiene isquemia. ¿Qué más puedo pedir cuando yo tengo a veces 15, está descrito y publicado, hasta 15% de cintilografías falsas negativas? Y como muy bien lo dijo el doctor, y hay un botoncito que le puedo dar un colorcito mayor o menor. Lo vi yo y muy claramente lo vi, ya lo he vivido a esto. Ahora, si yo tengo hasta una resonancia que me dice que hay daño miocardio, ahí sí voy a discutir como discutió uno de los médicos, que lo discutió bien. ¿Será 10%? ¿Será 8%? ¿Será 15%? Escuchen el daño que nos han hecho. Hay daño en el estudio Courage, mucho daño. Y ni hablemos del estudio isquemia, que si ustedes entran a analizar el estudio isquemia a
7 años prolongados, resulta que el tratamiento intervencionista, tanto sea cirugía o angioplastia, eso se discute de acuerdo al centro, fue superior al tratamiento conservador. Vamos afuera. Y ahora les pregunto, ¿cuántos pacientes se quedaron en el camino? Doctor Constantini, si estamos Sí. ahí, José Luis está en sala. Me encantó, vamos, yo comenté eso justamente de la bolita, así que me gustaría, mientras José Luis nos va mostrando el caso, sigamos la discusión, porque también acá hay preguntas, y me gustaría que mientras José Luis, cuando haga la angiografía, o vaya mediando usted, que me parece que la tiene clara, ¿eh?